MSC es líder mundial en transporte de contenedores. Sin importar el tipo de carga o el destino final, ofrece a sus clientes servicios personalizados, rápidos y confiables las 24 horas del día. Con una amplia flota y cobertura global, MSC conecta negocios y personas en cualquier parte del mundo, ya sea por tierra, mar o aire. Además, MSC brinda una gama completa de servicios logísticos, ofreciendo a los clientes un único punto de contacto con soluciones innovadoras e integrales que mantienen su carga en movimiento alrededor del mundo. Lo tenemos a Julio Trochansky con nosotros aquí en los estudios de El Espectador Deportes. Bienvenido, Julio. Bueno, muchas gracias. Un placer estar con ustedes, como siempre. Bueno, terminando el año. Igualmente, terminando el año. Así es. No, se va todo rápido. ¿No te pasa eso que se va rápido? Y es así, es así. Sí, por eso hay que disfrutar. La vida hay que disfrutarla. Con las cosas buenas y las malas, ¿no? Pero esa es la vida. Viste que uno dice siempre, tenemos que disfrutar la vida, loco, porque en cualquier momento no sabemos cuándo vamos a estar. Y sin embargo, lo decimos, pero yo me sigo calentando igual. Sí, no. Y es así, es como decís, a veces en el trajín del día a día no te das cuenta, pero cada tanto viste que hay un revolcón que te hace darte cuenta, y por lo menos durante un tiempo disfrutar. Yo me acuerdo, hace muchos años, ¿no? Tuve un siniestro de tránsito muy grande. Ajá. Que incluso estuve por varias horas cuadripléjico, es decir, desde el cuello para abajo no movía nada, y además despierto, o sea, lúcido. Tremendo. Y, bueno, además siendo médico, más o menos también en mi cabeza pensando todo lo que podía pasar. Después fue recuperando, pero estuve 8 meses sin trabajar, 8 meses. Producto de ese. ¿Pero qué momento ese, no? Me chocó un ómnibus de atrás. Estaba parado en Avenida Italia y Las Heras, mirando hacia el centro, digamos, en ese sentido, y esperando el cambio de luces, y miré por el espejo retrovisor y venía un ómnibus que ya vi que no iba a frenar. Que no frenó. Y me golpeó y me terminó dejando en la puerta del hospital de clínica, o sea, como unos 200 metros adelante. Sí. Y bueno, no, a lo que iba es que ese fue para mí, ¿no? En lo personal, un momento en el cual estas cosas que digo hoy, tal cual, realmente las aprendí a valorar. Además, había tenido uno de mis hijos, había nacido un mes antes, estaba en una situación. Y bueno, pero también, la vida también la vida también es no pensar en algunas cosas y calentarse y disfrutar y estar en el día a día. Eso también es la vida. Pero yo te doy una, Julio. Cuando sucedió el tema de la pandemia, yo me acuerdo cuando la gente salía a aplaudir a los médicos, que estaba muy bien, a toda la gente de la salud. Yo siempre digo... Sí, a todo el equipo de salud. Exacto. Porque no solo los médicos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Tengo una gran admiración porque me salvaron la vida y por la forma en la cual me trataron. Tuve 15 días en un CTI también, con una grave pancreatitis. Sí. Y entonces he visto de la forma en la cual trabajan, de la forma en la cual te tratan, la gran vocación que tienen, porque hay que tener una gran vocación. Para trabajar en un CTI ni hablemos. Sí. Pero para ser enfermera ya nomás. Claro, sí, es que yo te diría que más para ser enfermera, no obviamente que para todo, no estoy quitándole mérito a nadie, pero ¿sabes una cosa? Eso pasa en CTI, pero pasa en el piso, en las salas de cuidados moderados. Nosotros los médicos habitualmente vamos un ratito y estamos 10, 15... 20 minutos con el paciente. Los que están tal cual todo el día es el personal de enfermería. O sea, si vos te fijás, son ellos los que están siempre al pie del cañón. Para mí, realmente, la profesión y la dedicación de enfermería es admirable. Es admirable. Y hay que tener vocación, porque están todo el día ayudándote, limpiándote, ¿no? En un CTI, ¿no? Tal cual. Hay que tener, y son los que están ahí permanentemente. Por supuesto que todo el personal de salud, pero como vos te referiste a CTI, por supuesto que también es, para pacientes más graves, pero los fisioterapeutas, los nutricionistas, sí.
y obviamente también el personal médico, pero es así. Pero volviendo de nuevo, la vida también es calentarse, preocuparse y a veces dejar de pensar que uno no disfruta. Porque en definitiva uno disfruta también haciendo lo que hace y a veces haciendo lo que hace se termina calentando. Así que... Claro, pero yo decía que cuando pasó lo de la pandemia, todos decíamos, bueno, esto vino para darnos un gran aprendizaje en el mundo, y realmente no. Y bueno, está, pero por un tiempo, bueno, pero quizás dejó enseñanzas y las aplicamos de una manera inconsciente o las aprendimos. En términos de salud, por ejemplo, en la práctica profesional, aprendimos que estas cosas no eran del pasado, ni eran de épocas que ya no se iban a vivir. Y en algún sentido nos comportamos diferente, ¿no? Con más respeto a ciertas cosas que antes no nos comportábamos. El común de los médicos, ¿no? Sobre todo las infecciones respiratorias, a cuidarnos de esa posibilidad de contagio frente a patologías respiratorias y frente a esa posibilidad de que un día puede venir algo y afectarnos a todos y dejarnos parados como, ¿no? Sí. Fue un momento duro porque más allá de lo que uno puede haber interpretado de cómo se manejó la pandemia o las distintas visiones que uno puede tener, para el país, así como para el mundo, fue un momento muy complicado y terrible. Y difícil de manejarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que deja enseñanzas, pero lo que pasa es que eso también el ser humano tiene que tener como mecanismo de protección poder olvidar algunas cosas, porque si no viviría mortificado también. Es un mecanismo de protección. Y bueno, siempre hay que tener por lo menos algunos espacios de reflexión para poder volver a pensar en las cosas que pasaron. Pero yo creo que es un mecanismo de protección el no estar constantemente pensando en eso, porque, bueno, uno tiene que transitar la vida. Lo mismo que desde que nacemos sabemos que nos vamos a morir, pero no vamos a estar pensando todo el día en la muerte, porque si no, no disfrutaríamos de la vida, ¿no? Entonces, creo que el ser humano tiene esos mecanismos de protección para poder transitar y disfrutar la vida de la mejor manera. Bueno, mirá qué cambio de frente que te hago. Vos seguís con ese mecanismo de protección, por ejemplo, ahora que están por traer a Guerra y dicen que hay que operarlo del hombro, que no hay que operarlo del hombro. No, prefiero seguir hablando de lo anterior. Pero no, bueno. A ver, en principio el pase de Aguerre es un pase importante para Peñarol, obviamente, por lo que significa él y por lo que significa el arco de Peñarol. Y nosotros tenemos un departamento médico que hará los análisis y estudios necesarios para valorar este tipo de lesiones. Yo no soy un experto en deportología, pero está claro que para cada uno de los jugadores o cada una de las posiciones hay estudios específicos que se buscan lesiones que habitualmente se dan en esos jugadores. En el caso de los arqueros, obviamente que entiendo que dentro de la situación general de un arquero se buscan esas lesiones de hombros y se analizan, o ya sabiendo que tiene antecedentes, porque bueno, Aguirre tuvo cuando estuvo acá en Peñarol alguna lesión en el hombro, como así se busca específicamente cuando se sabe que un jugador tuvo una lesión en la rodilla, o en general a veces de forma sistemática se buscan las lesiones en la rodilla de los jugadores con determinados estudios. Bueno, nuestro departamento médico, que entiendo que es altamente competente, analizará el caso y verá. También hay que relativizar un poco quién lo dice, en dónde se dice. Fue un colega de RCN, ¿no? Sí, sí. De Colombia. RCN es una... No, es respetable, sí, sí. Y aparte un periodista que sigue al Deportivo Independiente de Medellín. Sí, ¿no? Sí, no lo dudo, pero a veces también son explicaciones que buscan explicar, valga la redundancia, la salida de un jugador que creo que allá también era importante para el club donde estaba. Bueno, yo te lo digo, a ver, el hecho de que Peñarol ahora haga un esfuerzo para traer a Aguerre cuando lo tuvo dentro de la institución, marca un año donde Peñarol cometió errores importantes. Yo te voy a decir sinceramente, el error de Muslera
para mí, y esto lo dije no ahora, que ya Muslera es campeón 2 veces en una semana en el fútbol argentino. Lo dije desde el primer momento. O sea, Muslera te garantiza seguridad en el arco, te garantiza tranquilidad en los hinchas, te garantiza tranquilidad en tu defensa, te garantiza intranquilidad en los delanteros del equipo rival. O sea, era un jugador que te marcaba, era como decir, bueno, vino Suárez, pero Suárez, a ver, Muslera venía a tope, venía muy bien físicamente y lo demostró claramente en el fútbol argentino, tiene 39 años, es un jugador, un arquero con 39 años, hoy por hoy, es un arquero totalmente, que puede entregar una prestación muy importante, que de hecho lo ha hecho. Sí, no, yo soy de la idea de que finalizado el año y sobre todo por cómo finalizó el año hay que hacer una autocrítica. Por supuesto que no soy de los que piensa que se hizo todo bien, tampoco que se hizo todo mal, pero sí que se hicieron cosas mal y sí que hay cosas que hay que revisar los procesos. Y bueno, el tema que vos traes a colación, que es el de Muslera, es un ejemplo para realizar autocrítica, ¿no? En cómo se procesan las contrataciones de los jugadores dentro de nuestro club, que han habido muchos aciertos, porque de hecho, no sé, recuerdo cómo se procesó el pase de Leo Fernández, que ahí hubo un trabajo muy importante del presidente, que no sé si recuerdan, fue a México, habló, ¿no? Estuvo... Me acuerdo perfectamente. ¿no? Para que Leo pudiera estar para que pudiera seguir en Pero eso en mismo debió hacer con Muslera. Entonces, bueno, quizás ahí la autocrítica tiene que ver cómo se hizo el proceso. No es justificación lo que voy a decir porque ya lo dije, creo que se hicieron cosas mal, pero a veces también dentro del consejo directivo se pide apertura, se pide participación dentro de las cuestiones definitorias, como puede ser un pase importante, y a veces esa apertura quizás termina siendo contraproducente y quizás hoy, habiendo pasado todo lo que pasó, bueno, quizás era un pase para que lo hubiera cerrado el presidente, que además lo había trabajado durante mucho tiempo. O sea, el pase de Muslera no era que se sabía que Muslera terminaba tal día y ese día se fue a buscarlo, sino que había tenido todo un trabajo de 6, 8 meses antes que Nacho, Diego, había estado en comunicación. De hecho es tan así que el propio Aguirre estaba convencido que llegaba cuando habló con De Amores y cuando habló con Campaña. Que un negociador le diga al arquero que está viejo, la verdad que es una falta de respeto. Ese es un tema. Es una falta de respeto, ya está. Y bueno, por eso digo, no importa quién ni cómo fue, y a veces yo creo que puede ser parte de inexperiencia o parte de no estar habituado a estar en situaciones de negociación. La negociación es un arte, o sea... Tal cual. Todos los que hemos estado en mesas de negociación sabemos que hay que preparar la negociación para alcanzar el objetivo. Bueno, sí, en esa situación final, cuando se estaba por cerrar el pase, cuando se estaba reunido con los contratistas, con los representantes de Muslera, quizás hubo expresiones como la que vos decís, Alberto. Bueno, pero eso es no saber de fútbol. Alguien no puede decir que Muslera está viejo. Y bueno, la verdad, sinceramente. No, y es entendible, además. Muy poco de fútbol. Es entendible que el jugador se haya sentido agredido y ofendido. ¿Qué te parece? Y bueno, y sabía, además en ese momento ya tenía esa oferta de estudiantes y sin embargo había optado por... Esperó 11 días en Peñarol. Pero bueno, es lo que digo. Cosas que se hicieron mal, se hicieron. Lo importante es... Obviamente que lo ideal hubiese sido no hacerlas, pero una vez que se cometieron, lo importante es tener la suficiente autocrítica como para no repetir. Y bueno, ahora estamos en un periodo de pases que creo que se está trabajando bien, que la está llevando adelante el presidente, que la está llevando también ayudado por Diego Aguirre, que también ha tenido reuniones y también ha hablado con jugadores para que puedan venir y también con representantes de jugadores para que podamos tener un equipo competitivo. Está claro que este año Peñarol
tiene que apuntar, como todos los años, pero en particular después de cómo terminó el 2025, a ganar todo lo que en todas las competencias que participe. Eso está clarísimo, lo tenemos, somos todos conscientes de eso. Espero que también en un año de elecciones prime la unidad durante mucho tiempo hasta que Peñarol alcance determinados objetivos para después sí dar rienda a un periodo electoral que sabemos que va a estar. Y el tema, por ejemplo, de Maxi Silvera. Y bueno, eso son decisiones personales. Pero también ahí el jugador dice que esperó y que le prometieron algo que no le terminaron cumpliendo, ¿no? Y bueno, a ver, yo creo que de los dos lados, una cosa es que no se haya podido renovar el contrato. Otra cosa es las decisiones personales que toman los jugadores que se trasladan de un cuadro grande al cuadro rival. Son cosas diferentes. Se da muy pocas veces eso. Se da pocas veces. Pero poquísimas veces. Se da pocas veces y se da... A ver, Maxi fue un jugador muy aplaudido por la hinchada nuestra. O sea, porque nadie discute la entrega de Maxi Silvera. Sin duda. Durante los 2 años que tuvo. El desgaste físico que hacía, cómo disputaba cada pelota y obviamente los más de 30 goles que nos dio a lo largo de esos 2 años. Nadie pone en duda eso, yo no lo pongo en duda. No pongo en duda, también quiero dejarlo claro, no pongo en duda la entrega del jugador en las finales. Para mí eso no está. Pero ¿por qué no le pagaron? ¿Por qué lo que le prometieron entonces, no se lo pagaron? Entonces a lo que voy es que separo de a dónde va o a dónde finalmente va. No, veremos cuando se concrete o cuando esté definido eso. Y otra cosa es cómo se procesó el pase, la renovación dentro de Peñarol. Bueno, fue un jugador que vino de no jugar, de un tiempo de inactividad, que se le dio un salario que estaba a la altura de esas condiciones, que teniendo un contrato vigente con un salario de determinado monto, Peñarol, por voluntad propia de Peñarol, le aumentó ese salario durante el primer año, y que después, cuando empezó a negociarse el segundo año, y bueno, se dio seguramente momentos que no fueron los mejores para negociar. Peñarol había empezado mal el campeonato, no se quiso avanzar en eso, después cambiaron, después Rodolfo, en la primera parte fue el presidente el que lo llevó adelante, después fue el secretario Rodolfo Catino el que tomó esa negociación, y en un momento determinado que no había acuerdo, se dijo esperemos hasta fin de año a ver cuáles son las ofertas que tenés, se le dijo al jugador, y ahí veremos si Peñarol está en condiciones. Y yo creo que hizo un esfuerzo. Bueno, el jugador entendió que el esfuerzo que hizo Peñarol no era el necesario. Se pedía una prima bueno, en este caso Nacional arregla con $600.000. Y bueno, o sea, yo no entro en lo que Nacional hace. Eso te iba a preguntar, la actitud de Flavio Parchman, por ejemplo, de hablar con él en momentos en que ustedes no podían llegar a un acuerdo. Y yo a Flavio no tengo por qué decirle nada. Me parece que si un jugador está en condiciones, porque tampoco vamos a ponernos nosotros en una posición de, no sé, de impolutos, como que esas cosas. O sea, si hay un jugador que está en condiciones de firmar un contrato nuevo con un club y al club que lo quiere contratar le interesa, está en su derecho de hacerlo. Pero no es un golpe para ustedes dirigencialmente hablando. Porque en definitiva el jugador dice, me fueron postergando, me iban a pagar un salario, no me lo pagaron, se fue postergando el tema, se fue postergando. Y bueno, pero ejemplos hay para los dos lados. En este caso le tocó a Peñarol. Ahora hay que, como siempre, como decías recién, la autocrítica está, pero para nosotros el mejor 9 va a ser el que venga para esta temporada. Tenemos que cerrar esta etapa sabiendo que no vamos a tener a Maxi. ¿Y si juega contra ustedes y le hace un gol, qué van a sentir? Y bueno, veremos. Esperemos que eso no suceda.
Esperemos que este año sea un año de que Peñarol gane sus clásicos, que bueno, vamos a tener dentro de poco el primer partido de la temporada, justamente un clásico, y tenemos claro, creo que eso no le queda a nadie dentro de Peñarol, le queda duda, que este es un año para ganar todo. Hay poco margen para el error. Así es como lo veo yo para este año. Hay poco margen para el error. Y ese poco margen se juega también en este periodo, que son las contrataciones, obviamente. No te quiero tirar todas pálidas, pero también fueron por... No, pero es la realidad. No, está bien, a mí no. Yo vengo a dar la cara, a mí yo no, la verdad que nunca me... Siempre me gusta estar y dar la cara, no. Y así ha sido, y es cierto eso. Pero te digo, Peñarol trae a Batista, que para mí es un muy buen número 9, y que para mí había sido un jugador muy importante para Peñarol, y que si Peñarol hubiese pagado a mitad de año, Peñarol se hubiese dicho, no se va, no se iba, porque dependía de la decisión de Peñarol. Si Peñarol no lo dejaba salir de Peñarol, Peñarol tenía todo el respaldo reglamentario como para que el jugador no se fuera. A Ucrania, en determinado momento, un país que estaba en guerra, o sigue estando en guerra con Rusia. Y bueno, el jugador también nos dijo en determinado momento, esperé, renuncié a una oferta de Universitario de Perú, traté de agarrar y hacer todo lo posible por quedarme, porque no me gusta estar 6 meses en un club, otros 6 meses en otro club, otros 6 meses en otro club. No me gusta, no me hace bien como profesional eso. Y bueno, y ahora fueron otra vez por un jugador que también tenía adentro. Yo te doy la derecha en eso, pero concédeme que si la pelota de Umpierres hubiera entrado en el arco de Mejía, estaríamos hablando de cosas muy diferentes, ¿no? O sea, estaríamos hablando de estas cosas, pero estaríamos diciendo... Todo esto existiría, pero no le daríamos la verdadera dimensión. Y lo hablaríamos de manera diferente. Entonces, bueno, uno tiene que tomar las cosas y dimensionarlas, saber que se cometió error, pero también, bueno, ver todo el año. Está claro que el objetivo era ser bicampeones. Dicho eso, Peñarol venía en un año que había triunfado en varios campeonatos y obviamente que el gran objetivo era ser bicampeón y eso hubiese coronado un año casi perfecto. Pero ese año pudieron perfectamente haber llegado a semifinales de nuevo de Copa Libertadores de América. Sí. Yo te lo digo, y perdóname que insista en el tema, yo creo que con Muslera Peñarol estaba en semifinales de Copa Libertadores de América. Y es posible. Todo es posible, como también es posible que hubieran cobrado el penal de Leo Fernández a los 10 minutos y hubiera cambiado el partido, pero eso ya está. O sea, hacia donde voy yo es que ya está, ganó Nacional tiene que festejar y nosotros tenemos que mirar para adentro y ver cómo hacemos para que este año nos vaya bien. Porque no vale la pena buscar excusas, por más que uno... No son excusas, son análisis de lo que pasó, como puede ser la actuación arbitral que te mencionaba recién, pero en realidad nosotros tenemos que mirar hacia lo que viene ahora, porque lo que ya pasó, tenemos que tomar de esas cosas que pueden ser errores para no cometerlo de nuevo, pero sobre todo para hacer un año en el cual cometamos la mínima cantidad de errores posibles y tengamos la máxima cantidad de aciertos. Yo creo que va a ser un año muy similar a porque también el plantel de Nacional queda con un plantel muy bueno, sí. Y nosotros estamos buscando reforzar un plantel que por diversos motivos, por lesiones y por situaciones extrafútbol, se nos fue achicando, y por otras cuestiones como las que vos mencionás, no se pudo completar con el potencial que queríamos, por ejemplo en el arco, está claro, pero creo que este año va a ser un año también en el cual... Sí, va a haber mucha diferencia entre los grandes y el resto de los equipos. Sí. El caso de Leo Fernández, por ejemplo. ¿Cómo se puede explicar que durante la temporada 2024 el tipo hacía goles, le metías una venda en los ojos, le ponía la pelota por delante y el tipo la clavaba en un ángulo? Y durante la temporada 2025 no pudo hacer un solo gol de tiro libre. Uno solo de tiro libre. Y bueno, la explicación... Hizo uno
No, fue con pelota en movimiento. Sí, completo movimiento, fue movimiento. La que le picó a Mejía. Sí, Sí. sí. La más cerca fue la última Que pegó en el palo. en el clásico. Y no, aplicación. Él seguramente tenga su explicación porque es el que ejecuta el tiro y sabrá cuáles son las cuestiones que se modificaron de un año al otro. Porque En un momento es raro se habló de la pelota, hubo un cambio de pelota, efectivamente hubo un cambio de pelota, y a veces eso puede influir, de la misma manera que puede influir positivamente, como todos recordamos en el Mundial de Sudáfrica, cómo influyó en Forlán poder manejar. Cómo la domó Forlán, ¿no? Exacto, y bueno, esas son situaciones. Igual Leo fue un jugador muy influyente durante el año, ¿no? En goles y en asistencias fue muy influyente. Si hubiera tenido el nivel superlativo que tuvo el año anterior, porque le agregaba todo eso, los tiros libres, bueno, seguramente hubiésemos estado en otra posición también al final del año, pero no deja de ser un jugador que es muy importante. Pero Julio, está bien, yo te interpreto lo que estás diciendo, y yo creo que, a ver, había sido tan perfecto lo que había hecho en el 2024, que todo lo que hiciera en el 2025 era muy difícil que alcanzara la perfección que había logrado en el 2024. Ahora, tienen que pagar 200 lucas por mes. Son 200 lucas por mes por un jugador. Y bueno, pero a ver, yo creo que habla bien de Peñarol en un momento del año. Yo quiero ser muy cauteloso porque del otro lado hay hinchas y socios que están con bronca de que Peñarol perdió el campeonato, ¿no? Entonces uno no quiere solo reforzar los aspectos positivos porque sabemos que hay aspectos negativos que son los que hay que mejorar. Pero en el análisis, en un momento del año, Peñarol estaba jugando con Leo Fernández, que era un jugador de 7 millones de dólares, con Nacho Sosa, que era un jugador que estaba vendido en 4 millones de dólares, con Matías Arezo, que era un jugador de unos 4 o 5 millones de dólares, con Nahuel Herrera, que puede tener una venta. Para mí, más allá del salario de Leo, para mí muestra, y yo lo veo como positivo, y ojalá esto desparrame a todos los cuadros, como que los cuadros grandes empezaron otra vez a tener esa necesidad de tener jugadores de valor dentro de la cancha. Por supuesto que no tienen esos jugadores de 20, 21, 23 años, pero sí volvieron a empezar a enfocar en jugadores que tienen total vigencia, que tienen entre 25 y 28 años y que son de nivelantes. Y bueno, valen determinado dinero en sus honorarios. Pero si vos lo pensás, los sueldos de los jugadores son obscenos independientemente de donde lo mires. O sea, y en cualquier país, y las cifras que se manejan. Por supuesto que maneja el fútbol, es un espectáculo, maneja millones de dólares. Pero es un salario brasileño y hasta mejor que en varios lugares de Europa, ¿no? Y bueno, pero si vos lo analizabas en el momento que se estableció ese contrato... Sí. Y era entendible. Era entendible porque eso te lo tengo que reconocer. Había un jugador que había sido influyente por demás. Yo creo que en el 2024 todos los jugadores dieron su máximo nivel. O sea, no solo Leo, creo que la gran mayoría alcanzó su punto máximo. Y bueno, en el 2025... en términos generales hizo un buen año, pero con errores o con situaciones inesperadas, partidos que Peñarol tenía que ganar y no ganó, el de Cerro, el de Miramar. Fíjate que no sacaron a Cerro por $40.000 del Estadio Trócoli. Si ganaban ese partido, nadie te garantiza que si hubiesen ido al estadio, Peñarol lo hubiese terminado ganando. Y bueno, porque Nacional no le ganó y empató, pero iba a ser diferente el partido. Totalmente. Pero Peñarol igual tenía la obligación de ganar por la diferencia de plantel, o sea... Está bien, pero el arquero se termina morfando goles, se termina comiendo goles. Y sí. Es así, bueno, pero es así. O sea, no se puede tapar la realidad, es así. Y bueno, a partir de eso hay que ver cómo se soluciona. Yo creo que igual, a ver, a mí estaba seguro que iba a ser así, pero después de perder un campeonato siempre puede pasar. Para mí el primer punto para lograr objetivos fue que Diego se quedara, porque él siempre dijo que se iba a quedar, pero bueno, a veces después de perder un campeonato y por más que uno tenga contrato,
puede plantearse la posibilidad de irse. Para mí ese fue el primer periodo y además el primer punto, y además en las veces que hablé con él lo vi con esa sensación de tener la revancha. Eso para mí es muy importante. Y bueno, se solucionarán los problemas. Habrá que hacer un equipo para ganar. Acá nosotros podemos discutir con los árbitros, podemos discutir con la asociación, pero lo único que aumenta las probabilidades de lograr los objetivos deportivos es tener un plantel que se sobreponga a todo eso. ¿Van a seguir afuera de la Asociación Uruguaya de Fútbol? Pero a ver, no hago una repregunta, me autopregunto. Para todos los que dicen tenemos que estar adentro de la AUF, que yo no termino de entender, es como una pregunta retórica. Tengo que pensar entonces que estar adentro de la AUF significa que uno va a hacer cosas no santas y que eso le va a dar un beneficio deportivo. Pero Peñarol en determinado momento trató de meter en la mesa ejecutiva a último momento a una persona, una cosa absolutamente insólita cuando no había... Está bien. Cuando Peñarol no tenía a nadie hacía 2 años. Está bien, pero eso era por una votación. Pero si vos analizás todos los años, estos últimos 5 años, o 4, 3 y medio, porque al principio Peñarol estuvo representado por Gastón Tealdi en el comité ejecutivo, estar fuera de la AUF no incidió. Peñarol estuvo en la gran mayoría de las definiciones, ¿no? Hace 4 años que está en las definiciones de los campeonatos uruguayos. Pero de 6 campeonatos ha ganado 2, ¿no? Sí, si tomamos el primero, que fue ahí en la mitad, en la transición, porque pero bueno, tomando ese, es verdad. Pero si analizamos, todavía tenemos la posibilidad de que si este año salimos campeones, vamos a tener un segundo mandato del presidente actual ganando 2 de 3, que es el objetivo que uno siempre como cuadro grande tiene mínimamente que ponerse como objetivo. Pero independientemente de eso, creo que estar dentro del AUF no significa nada, porque Peñarol estuvo dentro del AUF con Gastón Tealdi, con Rafael Fernández, con José Carlos Domínguez, y no tuvo ningún beneficio. Yo creo que al final los que integran el comité ejecutivo, digo entre comillas, en representación de Peñarol, terminan teniendo un beneficio mayormente personal y no tanto del punto de vista institucional. También es diferente la situación. También era muy diferente el contexto de la época de Domínguez, de la época de Rafa Fernández. Sí. De la época era totalmente diferente. Tan diferente era el contexto que, por ejemplo, a Nacional le dieron $9 millones. Bueno, ¿está bien? Entonces digo, a Nacional no le ha venido mal tener buen vínculo con la AUF y tener buen vínculo con la AUF. Pero entonces ha traído a Muslera, por ejemplo, entre otros jugadores. Pero entonces, ¿qué estamos diciendo? Que se hacen cosas que no terminan de ser totalmente transparentes. Pasó toda la vida eso. Y bueno, pero no está bien, pero pasó toda la vida. Entonces la gente se tiene que definir sobre qué quiere de su institución, porque cuando a veces hay una disociación, mucha gente seguramente se enoje con esto, porque yo soy de los que entiende que tenemos que estar dentro del AUF, pero también reconozco que estar dentro del AUF no nos ha dado ningún tipo de beneficio. Pero yo veo siempre que hay una disociación. Cuando votamos a las autoridades de nuestro país, queremos al más transparente, al más honesto, al que haga las cosas de la mejor manera sin incurrir en ningún tipo de ilegalidad. Y parece que cuando elegimos cuestiones vinculadas al fútbol, queremos que estemos dentro de la AUF para ser los más vivos, los que vayamos por el camino no del todo transparente o no del todo correcto. Yo creo que hay que elegir para el club qué es lo que queremos. Para un club grande como Peñarol tenemos que elegir, ¿entendés? Yo hay parte que coincido contigo, porque creo que los periodistas, o yo, no voy a hablar en nombre de los periodistas porque no me puedo atribuir ese derecho, yo creo que también he sido responsable en cierto momento de hacer de los más vivos personajes admirables, cuando no debe ser así. Al contrario, debe ser el más honesto, debería ser el más admirable, el más respetado, el más
uno en cierto momento en el fútbol también contribuyó a que determinados dirigentes adquirieran ¿viste? Ese mote de vivo, pero también te tengo que decir determinadas cosas. Este año fue lamentable el campeonato uruguayo, todo lo que pasó, la compra de localías indiscriminadamente, la compra de localías, decir esta historia, bueno, yo no vengo acá, pero no viene tampoco. Sí. Yo no voy a jugar en tu estadio, pero mi tradicional rival va a jugar en tu estadio. Sí. Entonces digo, la verdad, sinceramente, hubo a lo largo de todo el campeonato 1000 situaciones anómalas. 1000 situaciones anómalas. ¿Cómo haces para pelearlas a esas desde afuera? El arbitraje. El arbitraje. Que él te llama al VAR, no te llama al VAR, el otro sí. Exacto. Bueno, para mí la mejor forma de disputar esas cosas es tener un plantel que se sobreponga a cuestiones externas, aún sabiendo que en algún momento pueden influir. Y viendo también, dándole real dimensión a lo que significa estar dentro de la AUF, porque bueno, sí, en términos, por ejemplo, de la mesa ejecutiva, la fijación de un partido, la fijación de un partido respecto al siguiente partido que vos tenés que jugar por una competencia internacional. Sí, hay cosas que, por eso yo pienso que sí, que eventualmente Peñarol debe estar dentro del AUF, pero respeto mucho también, por eso vuelvo a insistir, la posición de aquellos que dicen que estar dentro del AUF no nos otorga ningún beneficio, y para mí respeto mucho que Peñarol se mantenga con una posición independiente, porque para mí es lo que hace un cuadro grande, poder no entrar debilitado en una posición que para estar en un lugar tengo que arriar determinados conceptos o banderas. Y con respecto a los arbitrajes, bueno, nosotros ya lo hemos dicho muchas veces, o sea, yo tomaría el arbitraje como un tema mucho más general, como el nivel del arbitraje para mí tiene una situación que hay que abordar globalmente. La Asociación Uruguaya de Fútbol debería estar preocupada por eso, las autoridades que dirigen el arbitraje en Uruguay deberían estar preocupadas y sin embargo hacen todo lo contrario, hacen una defensa cerrada del nivel arbitral. Hemos tenido perjuicios, Peñarol ha tenido perjuicios que le han costado o que han influido, no digo costado porque eso ya es una cuestión de mayor incidencia, pero sí que ha influido en los resultados deportivos. El último caso es el del Clásico, con el penal no cobrado a Leo, con la no expulsión a Coates antes de que se jugara el segundo tiempo del alargue, bueno, incluso la última mano de Maxi Gómez, o no haber expulsado a Maxi Gómez en el partido contra Defensor, o sea, una serie de cosas que a nuestro modo de entender nos ha perjudicado, pero creo que más allá de lo que le toca a Peñarol, el nivel en general debería reconsiderarse, ser más transparente. Hemos dicho siempre que queremos saber el puntaje que se le otorga a cada juez después de cada partido, cómo son las designaciones. Está bien, pero hoy tenemos un VAR. Yo te puedo interpretar que si no hay VAR, el árbitro se pueda equivocar porque no vio una determinada jugada y porque Arliña no se quiso comprometer levantando el banderín y ayudando al árbitro. Pero cuando vos tenés un VAR que donde los tipos pueden mirar detalladamente qué fue lo que sucedió en cada incidencia y frente a una circunstancia deciden no llamar al árbitro del partido, la verdad, sinceramente yo creo que está siendo demasiado benévolo bueno, es que hoy creo que influye más justamente el árbitro que está en el VAR. No tengas dudas. El VAR es el lugar donde se puede, frente a jugadas dudosas o jugadas que el juez o línea busca no comprometerse, el VAR es el que termina definiendo y en muchos casos convalida un accionar del juez o lo deja tranquilo al juez, que frente a cualquier situación que pase posterior al partido, quien va a resultar
o quien va a tener las miradas o las críticas va a ser el juez del VAR y no el juez de cancha, ¿no? Pero bueno, yo soy benévolo porque busco, no es que sea benévolo, porque he sido muy crítico de los árbitros, pero lo que busco es de que una vez por todas cambie, sea más transparente. Yo lo que busco es transparencia, por eso digo que se sepa cómo se designan los árbitros, que se sepa qué puntaje se le da a cada árbitro después de cada fin de semana, que no tengamos a alguien que dirige el arbitraje uruguayo y que simultáneamente tenga pretensiones de ser presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y por lo tanto eso, cuando uno hace campaña política, empieza a buscar acuerdos, empieza a tener concesiones. Sí, claro, lo digo por Marcelo de León, que me parece que puede ser una persona muy idónea para estar al frente. Más allá, eso puede haber distintas visiones, pero lo digo en forma hipotética. Puede ser una persona que puede ser muy capaz para estar al frente del arbitraje uruguayo, pero que si realmente tiene pretensiones políticas debería apartarse, porque las campañas políticas o la búsqueda de alcanzar determinadas posiciones políticas, y más la de ser presidente de la asociación, implica generar, acuerdos, cercanías, concesiones. No digo que Marcelo haga concesiones dentro de lo que son los resultados de los partidos, digo concesiones que pueden ser de futuras cosas que uno puede tener cuando alcanza la presidencia de una asociación. Me quedan 10 minutos. Yo te voy a decir algo. De cualquier manera, por encima de todo lo que estamos hablando, esto es una opinión muy personal, que puede ser compartida o no. Yo creo que Peñarol se embriagó con el 2024 y creyó que todo lo podía. Si no está Guerre, lo vamos a solucionar. Si no está Guzmán Rodríguez, lo vamos a solucionar. Si no está Diego García, lo vamos a solucionar. Si Darias está lesionado, lo vamos a solucionar. Si se fue Alan Medina, lo vamos a solucionar. Si se fue Sequeira, lo vamos a solucionar. Si se fue Batista, lo vamos a solucionar. Arreglamos a Leo, solucionamos el tema con Leo, y creo que con el tema de Leo y con esa embriaguez que Peñarol tuvo después de la temporada 2024, se quedó absolutamente corto, y la realidad le demostró que un año había sido espectacular, pero el otro año necesariamente no tenían por qué ser igual. Y es probable. Ya te digo, yo estoy en esa situación de autocrítica y de ver los errores que se cometieron. No vengo a decir que se hizo todo bien. Vengo también a poner, obviamente que vos tenés tu opinión y la tenés que expresar así, y de este lado también tengo que analizar globalmente y poner las cosas en su justo término. Aún con todas esas situaciones, se hizo un año que no terminó con el objetivo final de ser bicampeón, pero que se había transitado durante el año de manera más o menos adecuada. Obviamente, quizás si no se hubieran cometido todos esos errores, hubiésemos tenido el objetivo final. Y sí. El karma en el arco de Peñarol estuvo durante todo el año. Y es así, es así. A ver, nadie puede decir que no, y nadie más que nosotros que hubiéramos querido, nadie más que nosotros, Peñarol en su conjunto hubiera querido que esas cosas no sucedieran y que no se nos hubiera lesionado Javier Cabrera y que hubiésemos tenido a Muslera en el arco y que... Yo soy partidario de la localidad, pero en determinado momento en Peñarol lo mataron a Barrera por no sacar a Progreso del Parque Paladino. Sí, pero es lo mismo. Pero si un plantel o una institución como Peñarol que maneja determinado presupuesto al año depende de jugar en el Estadio Centenario o en la cancha Progreso para ganar un partido frente a un plantel que tiene, Progreso en aquel momento, como puede decir Cerro ahora, que tiene notorias diferencias de infraestructura, de comodidades, de sueldos, de nivel deportivo también, obviamente.
no podemos depender de eso. ¿Me Es entendés lo que te cierto digo? lo que estás diciendo. No podemos, A ver. porque eso sería, no sé. El concepto lo comparto. Ahora, la realidad... No, la realidad es que... No, pero la sí. realidad, ¿sabes cuál es? La realidad es que Nacional, para mí, tenía más plantel que Peñarol, bastante más plantel. Vos mirabas el plantel de Nacional en la final del Campeonato Uruguayo, mirabas el banco de suplente de Nacional, le sumabas 4 jugadores de un Sí. equipo chico y peleaba el Campeonato Uruguayo. Sí. El banco de suplente de Nacional. Entonces, digo, si Nacional, teniendo el plantel que tenía, dijo, no, yo no me quiero arriesgar. No, por la duda no quiero ir a jugar al estadio de Trócoli. Aún con el equipo lo tenemos que pasar por arriba, le tenemos que meter 3 goles en el estadio de Trócoli y todo lo demás. No lo llevo. No lo llevo. ¿Y cuánto vale? Tanto. A Peñarol le costaba 40 lucas sacarlo y no lo sacó. Sí, no fue solo eso, pero está... No sé, habrá que ver ahora este año y si se mantiene este sistema de que las localidades se pueden... Sí, que no debería pasar, pero si se mantiene, y bueno, y Peñarol tendrá que hacer todos los esfuerzos para jugar todos los partidos en los lugares que entienda adecuado como para poder eliminar esa equiparación o ese intento de igualación deportiva que supone jugar en la cancha de un cuadro chico. Déjame preguntarte, ir directamente a un tema que sí te atañe mucho y que es precisamente el tema del reparto del dinero de la televisión. Sí. ¿Qué va a pasar con el reparto del dinero de la televisión? Porque pinta para un tema de difícil resolución. Y es una situación de difícil resolución, es así como lo planteás. A ver, la licitación ya está hecha, eso ya es un hecho. Uno puede mirar para atrás y ver, todavía poder decir que Peñarol pudo haber obtenido desde hace mucho tiempo una suma de dinero de forma retroactiva similar a la que puede llegar a obtener ahora de mantenerse algunos planteos de los cuadros más chicos, que es la de un reparto prácticamente similar para todos los clubes, o incluso menos de lo que percibía hasta ahora. Entonces, bueno, ahora se han retomado esa posición común que tenemos con Nacional, que es la de hacer respetar al menos lo que hasta ahora en términos porcentuales recibíamos de todo el dinero que globalmente se destinaba al fútbol. 42%. 42%. Y por eso digo todo el dinero que se destinaba globalmente al fútbol o a la televisación, porque hay una parte que estaba específicamente determinada por contrato. El merchandising. No, ahí va. Una cosa que estaba específicamente especificada en el contrato que era para todos los clubes y que ahí suponía un porcentaje que para Peñarol y Nacional rondaba el 25% aproximadamente, o el 27%, perdón, entre ambos clubes, el 27, el 13,5% para cada uno, y después había una partida por fuera de ese contrato que era lo que correspondía o lo que se denominaba merchandising, pero que en realidad en su momento había sido el formato que se encontró para poder darle a Peñarol y Nacional lo que efectivamente les correspondía por lo que significan Peñarol. En esencia, después lo suplieron por los partidos de verano y todo lo demás. Y por un montón de cosas. Entonces, en esa plata que globalmente recibía Peñarol y Nacional, que significa el 42%, hoy hay que trasladarlo a un único contrato, que es el de la licitación que se acaba de terminar. Pero hoy tenés un problema que en aquel momento no lo tenías. En aquel momento había una sola empresa. Exacto. Bueno, ahí va. Y tenías que charlar con esa empresa. Hablando de la empresa, dame un segundito. Javier de León, compañero de acá de la emisora, informa en este momento que Tenfield está ahora en la AUF con sobre en mano y acta de notificación de entrega. Con referencia, obviamente, a la igualación. Exactamente. En este momento en la AUF. Bueno, pero eso es independiente. O sea, ahora nosotros ya, digamos que no interesa quién gana, sino cómo se define el reparto. Y ahí es donde efectivamente habrá que ver. ¿Y qué van a hacer si para ustedes? Peñarol esta licitación, porque eso quizás es lo que no se entendía de todo el proceso. Una cosa que
el fútbol uruguayo reciba más dinero. Y otra cosa es que vos recibas. Y otra cosa es que Peñarol reciba más dinero por los derechos de televisación a partir de esta licitación. Entonces, Peñarol antes de esta licitación tenía un piso de 6 millones de dólares que incluso hubiese podido ser retroactivo. Hay que ver si ahora, a partir de una decisión que va a implicar lo que el resto de los clubes determinen, hay posiciones muy extremas dentro de los clubes que plantean un reparto igualitario y para ustedes todos. pierden en voto porque tienen únicamente 2 votos cada uno. Exactamente. Y bueno, hay una posición desde el lado de Peñarol y Nacional de hacer respetar lo que todos ven. O sea, no lo que todos ven y lo que en los datos vemos. Recientemente se publicaron las entradas vendidas de los clubes. Una vergüenza, un bochorno. La diferencia entre lo que es Peñarol y Nacional respecto al resto de los clubes es evidente. Abismal. Lo que seguramente lo que seguramente prenden el televisor, ya sea el cable o contratan una señal de streaming para ver el fútbol uruguayo, el 90% seguramente es porque quieren ver a Peñarol o Nacional. Eso sí. Entonces, bueno, no estamos pidiendo el 90%, obviamente, porque entendemos que ingrese dinero para todo el fútbol uruguayo es importante y no que lo usemos de forma exclusiva Peñarol y Nacional. Pero no somos todos lo mismo. En la vida no somos todos lo mismo. Acá, ahí donde estás vos, estuvo Flavio. Flavio dijo, hasta un 40% bajamos, porque recuperaron el merchandising. Entonces, exacto, en definitiva, van a poder igual. Pero si nos quieren bajar de un 40%, con Nacional y con Peñarol, ya tenemos una medida extrema para desarrollar. Y bueno, no me corresponde a mí, pero obviamente que se maneja, todas las posibilidades están arriba de la mesa. Peñarol y Nacional. ¿Pero qué son todas las posibilidades, por ejemplo? Bueno, habrá que ver si... ¿No jugar el campeonato uruguayo? Y bueno, eso no... Armar un campeonato yo no te lo puedo decir diferente ahora porque yo aspiro a que todos entiendan que Peñarol y Nacional les corresponde un porcentaje que todos sabemos que dentro del fútbol uruguayo era del 42% de los ingresos que se daban por los derechos de televisación. Ustedes quieren un piso más o menos de 7 millones y medio. Y aproximadamente, sí, porque entendemos que habiendo logrado un ingreso global mayor al que se daba hasta ahora, descontando lo que es lo que piden los jugadores, los jueces, lo que es la producción, lo que se le va a destinar a otros actores del fútbol, la tasa por administrar todo eso que la AUF seguramente vaya a cobrar, etcétera, etcétera. Cuando se llega a la cifra final, nosotros entendemos que tenemos que tener, como todos, un beneficio respecto a este aumento de dinero que se dio por esta licitación. Y si nosotros teníamos asegurado hasta antes de esta licitación 6 millones de dólares, por lo tanto esperamos que esa cifra sea mayor. Y entendemos que el piso son 7 millones y medio de dólares como piso. Nosotros obviamente que vamos a tratar de encontrar más. Y si no se nos da, si no, se nos dice ustedes tienen que recibir, ahora no recuerdo cuánto sería, hay distintas posiciones, pero pongamos que se divide de forma igualitaria y termina siendo, no sé, 3 millones. Bueno, Peñarol y Nacional tendrán que tomar las medidas correspondientes. Está claro, acá el resto de los cuadros no puede jugar sin Peñarol y Nacional. Nosotros tampoco podemos hacer un campeonato sin los otros cuadros, pero en una situación extrema habrá que ver quién resulta más perjudicado sin la presencia de Peñarol y Nacional. Ustedes le mandan una carta a Alonso directamente. Se está manejando ahora, o sea, lo que hay es una posición común, ha habido reuniones entre Peñarol y Nacional, hay una propuesta de comunicación que será por carta, será personal, serán las dos cosas, en su momento tiene que haber una conversación entre Peñarol y Nacional con tiempo, Alonso. ¿No? Claro. No, es que el 30 de enero se juega la final de la Supercopa. No, además que nosotros, como en cualquier organización, ya tendríamos que saber con cuánto dinero vamos a contar para poder cumplir con el presupuesto anual y saber claramente con qué dinero vamos a contar para poder tomar las decisiones finales de contrataciones, de infraestructura, de lo que sea. O sea que ya estamos en el límite. Pero que Peñarol y Nacional van a hacer valer sus derechos en cuanto a lo que significa en afición, en logros deportivos, en historia dentro del fútbol uruguayo, en aficionados,
en entradas vendidas, o sea, en cualquier aspecto que vos quieras comparar respecto a... Está claro que si fuéramos, si fuera justa el reparto, tendría que ser incluso mayor al 42%. Claro, no, eso entendemos que no es viable. Pero si se nos da menos de lo que nosotros mínimamente entendemos que nos corresponde, y bueno, habrá que ver qué medidas se pueden tomar, que pueden ser solo la de conversar, solo la de intentar generar acuerdos, o la de tomar decisiones más drásticas que incluso podrían llegar a la de no disputar campeonatos. Muchas gracias, Julio. Un placer, como siempre. Gracias Julio. por estar. Y felices fiestas para todos. Igualmente Gracias, para ti y tu gracias. familia. Julio Trochansky. MSC es líder mundial en transporte de contenedores. Sin importar el tipo de carga o el destino final, ofrece a sus clientes servicios personalizados, rápidos y confiables las 24 horas del día. Con una amplia flota y cobertura global, MSC conecta negocios y personas en cualquier parte del mundo, ya sea por tierra, mar o aire. Además, MSC brinda una gama completa de servicios logísticos, ofreciendo a los clientes un único punto de contacto con soluciones innovadoras e integrales que mantienen su carga en movimiento alrededor del mundo. Bienvenidos a Pionono. Lo más lindo en la vida es vivir con alegría, siempre juntos y en familia, conservando la tradición. Es la pasta la que une desde su preparación, y Pionono la prepara con todo su corazón. Es Pionono, es la pasta, siempre fresca y natural. A tu casa, con cariño, te la hacemos llegar. Pionono, la pasta siempre fresca y sin conservantes. Pionono te traslada la emoción. Cada vez que vas al macro es un buen día. Todo es alegría, todo es emoción. Cada vez que vas al macro haces buen negocio. Cuanto más compras, Menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, Te lo digo yo. Te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. ¿Buscas algo para tu celular? En Tomate Tecnología y Accesorios lo encontrás todo. Fundas, vidrios, cables, cargadores y las mejores marcas. iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor y más. En Tomate te escuchamos, te asesoramos y te damos garantía real. Con más de 20 locales en todo el país, la atención y el respaldo se notan. Tomate, tu lugar de confianza en tecnología y accesorios. Y después quiero decir y pensar que me habían dicho, que Grapamiel Vesubio es el mejor trago uruguayo, ténganlo claro. Ah, pero esa frase, sí, la frase me gusta esa cuando decís. Y pensar que me habían Tipo un actor, ¿viste? Y pensar que me Ahí habían está, ahí. Y Ahí. pensar que me habían Comedia nacional. Arriba, Gustavito Rodríguez. Soñá Grapamiel Vesubio, que te acompaña. Grapamiel Vesubio, 108 años del mejor trago uruguayo. Comprar tu auto es un momento de profunda satisfacción. No lo transformes en un problema. A la hora de adquirir tu auto nuevo o usado, Echenique Automóviles te ofrece el respaldo y la garantía que siempre buscaste. 2 locales con servicio mecánico para tu mejor atención. Los autos usados tienen garantía. Mercedes 1422, esquina Germán Barbato y Jacksonville en Zona América. Echenique Automóviles, concesionario oficial Kia, único en Uruguay con 2 talleres. Y recordá que los autos usados tienen garantía. Echenique Automóviles, tu auto
nuestra pasión. ¿Quieren un complejo deportivo de primer nivel? Ya sea para esparcimiento o para un club profesional, para las dos cosas. Cancha de fútbol 5 y 7 con piso sintético espectacular. Es el césped. No es que pisás y te hundís el pie porque quedó mal abajo y todo ese tipo de cosas, que tiene que levantar después la carpeta, ahí no corre. Canchas de pádel de última generación. Canchas de básquetbol, voleibol, cancha de fútbol 11, césped natural y también futura piscina climatizada. Justo Álvarez y calle E. Teléfono 099-106-464. Mirá lo que está construyendo ahí el amigo Fabio Conti. Está tremendo. Total Import, todo el steel framing, abierto de lunes a sábado. Total Import, Juanico 3920, teléfono 2506-8845, 2506-6544. Búscanos en nuestra página web www.totalimport.com.uy. Todo lo que busques en steel framing y de la mejor calidad está en Total Import. Porque Marrain repara. Y repara porque somos pioneros. Por ejemplo, los nuevos televisores LED, los viejos televisores, equipos de audio, radios de colección, grabadores, pasadiscos, todo lo que quieras recuperar, Marlain te lo recupera, Marlain te lo repara. No hay otro en Uruguay. Marlain tiene años en esta historia. Son pioneros. Clásicos teléfonos, 2200 1050 y 2200 5615. Pepe Botella, te invitamos a conocer una gran selección de vinos nacionales e importados. Además, colección de whiskies de diferentes estilos y procedencias. Gin, vodka, ron, grappa, licores importados. Pepe Botella está en José Enrique Rodó y Juan Manuel Blanes. Teléfono 2-409-9086. Tenés el WhatsApp 098-976-479. Pepe Botella. Pinturas somos los mejores. Asesoramiento técnico, elegís el color y te lo hacemos en el momento. Aceptamos todas las tarjetas. Estamos en Saint Rosas 4757. Envíos al 2515-0315. Celular 094-568-403. Pintematch. Grupo Unión, servicios integrales, empresa de limpieza para edificios, final de obra y toda limpieza que usted necesite.